traumatología, como tal vez conozcan muchos de los centros donde pueden llegar a trabajar, o centros conocidos como traumatología, clínica médica, cirugía general. La respuesta es transversal, que empezamos a pensar a través de esto, es una cultura de trabajo en equipo. La lógica del conocimiento experto aislado es lo que nos trae un poco el modelo por especialidad, donde tenemos compartimentos estancos y silos e islas de conocimiento. Básicamente ustedes entenderán que cada isla de conocimiento, cada silo conformado dentro de una organización es la ruptura de la comunicación transversal para esa organización, y sin duda es la pérdida de datos y la pérdida de oportunidad de mejora para cada uno de esos servicios. Lo que decimos que cuando tenemos un servicio aislado es un servicio estanco, y es estanco para la mejora continua, es estanco para la innovación, y seguramente es estanco para poder ser eficiente o ser efectivo dentro de un sistema de cuidados diferente. Por lo cual las actividades específicas o el trabajo del multidisciplinario lo posicionamos alrededor de la persona y no la persona alrededor de los especialistas que lo están atendiendo. En el modelo por especialidades, cada servicio optimiza su propio tramo, nadie es dueño del recorrido completo del paciente. Básicamente acá los voy a llevar al... sé que en la especialización no todos, bueno, son enfermeros, hay enfermeros invitados, pero me imagino que debe haber múltiples profesiones. Levantan la mano, por favor, me interrumpen cuando sea necesario y lo discutimos. La idea es que sea un conversatorio y que lo podamos discutir. Entonces, dentro de los compartimentos estancos no encontramos más que tal vez la oportunidad perdida de la mejora continua, de entender cómo se están movilizando las camas. Hace tiempo atrás pensábamos en una cama vacía para poder darle acceso a atención a una persona que tal vez teníamos en la emergencia, y teníamos que ver las camas de clínica médica cómo se encontraban, aunque tal vez teníamos camas vacías en lugares como traumatología, como clínica médica en su momento, cuando se separaba por diferentes estándares que no son los que hoy vamos a ver. Entonces, básicamente la arquitectura que sostiene esa respuesta a la sistemática de trabajo tiene que ver con una organización sanitaria por niveles de atención. Es acá donde comenzamos a desglosar y a hilar más fino dentro de lo que nosotros queremos ver para esto. La gestión por valor, cuánto estoy gastando y cuál es el resultado óptimo para cada peso que estamos gastando de esta institución. Una metodología de gestión. Nosotros, en mi caso, soy Greenbelt y he aplicado la metodología de gestión Lean Healthcare, y no es azaroso. La verdad es que cuando lo comencé a trabajar, y cuento rápidamente, hicimos un trabajo de eficiencia para ver el recorrido que tenía la enfermería en la atención de los pacientes en una sala de emergencias. Ese recorrido, cuando lo medimos, cuando pudimos entender cómo se comportaban, cuántas veces debía esa persona tener que acceder a la distancia mayor para atender a una persona, nos dimos cuenta que hacíamos una reducción colocando una isla de atención intermedia de casi 5 kilómetros por día para la enfermería. Entonces, empezar a pensar que ese tiempo de recorrido es tiempo que le quitamos a la atención de las personas es un poco el modelo en el cual queremos empezar a pensar en esa eficiencia. Entonces, una medición sistemática como condición de esa mejora continua. Y no dejamos de pensar en cuestiones, entre comillas, nuevas para la enfermería, que tienen que ver con la economía de la salud y la metodología de la gestión. Entonces, cuando nosotros empezamos a interpretar este nuevo modelo, decimos cuánto cuidado necesita turno a turno cada paciente y quién lo decide. Entonces, acá lo quiero escuchar un poco a quienes hoy estén gestionando y podamos discutir alrededor de esta pregunta. ¿Quién decide hoy cuánto tiempo de cuidado necesita una persona en una sala? Cualquiera, levante la mano, vamos hablando. Hola Juan, ¿cómo andás? Yo soy Maxi Ramírez, soy nefrólogo. ¿Qué tal, Eh, Maximiliano? en realidad también un poco depende, al menos en mi tarea, ¿no? Nosotros tenemos distintas modalidades de atención para ver cuánto tiempo se le dedica al paciente, pero en la atención de consultorio, por cuestiones organizativas, más o menos lo dispone uno, que serán más o menos entre 20 y 30 minutos por paciente, pero después tenés la consulta a demanda, que el tiempo en general lo dispone uno, porque a veces son casos más complejos, con más o menos cuestiones
sociales que hay que resolver, y a veces una consulta, como me ha pasado hace 2 días, una consulta me lleva 1 hora y después esa consulta vuelve a la consulta, si se quiere, por intermedio de la gente que gestiona turnos, por la dirección, porque es una persona que no solamente se atiende con uno, sino que después va y va consultando por el resto del hospital, y la atención es allá, ese tiempo que no es tiempo de consultorio se prolonga muchísimo. Digamos, me parece que un Perfecto. poco depende de eso, ¿no? Maximiliano, una pregunta. Vos tenés pacientes seguramente que los tengas internado también en clínica médica según la evolución de cirugías o tratamientos que vos hayas realizado. A cada una de esas personas que vos tenés en seguimiento o que haces interconsulta para esa atención, ¿cuántos enfermeros te parece que la tendrían que atender para cada caso? ¿Se entiende la pregunta? Vos tenés una persona internada, en tu caso es nefrología, seguramente en clínica médica tengas que ir y tengas recurrencias específicas, y a tu paciente, ¿cuántos enfermeros los tienen que atender? No, 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 digamos, en general, si el paciente es un paciente estable, debería ser un paciente cada 5 o 6, un enfermero, perdón, para 5 o 6 pacientes. No sé si va por ahí la pregunta. Pero si por ahí Va el por ahí la paciente es muy pregunta. crítico, un postoperatorio inmediato, por ejemplo, un Sí, post-trasplante inmediato, la relación ahí es 1-1. perfecto. Bien. Liliana, veo que levantas la mano. Ahora, Hola, ¿qué tal? ¿qué, Soy Liliana qué tal? Moya, licenciada en enfermería y estoy cursando la segunda parte de la especialidad. Y bueno, en esto de lo cotidiano que nosotros vemos día a día, si bien el cuidado de enfermería lo propone enfermería justamente, y para eso debería ser nuestra tarea, hoy está muy relacionado con el tipo de tratamiento del paciente, es lo que yo veo. Eh, que dependiendo del tratamiento que se le da, es el tiempo y la relación enfermero-paciente. Bien. Al menos así lo vemos en los hospitales casi todos los días. Bien, Liliana, ¿y vos cuando te toca gestionarlo, cómo lo medís? ¿Cómo decís que necesitas más enfermeros o menos enfermeros para la sala que gestionás o para el lugar donde estás gestionando? Y por el tiempo de los procedimientos, o Para sea, el el tiempo de tiempo los que le lleva a un procedimientos. enfermero, claro, distinto, y explicándolo así como para que todos lo entiendan, ¿no? Sí, no, no, está perfecto. Es un poco la discusión. Y la respuesta, y Maximiliano y Liliana, gracias Si por me interactuar. permitís, Juan, Sí, por favor. porque no Sí, encuentro dónde levantar la mano, por eso me metí, por favor. lo perdí. Eh, Nosotros, un poco sobre este tema en la provincia de Río Negro, bueno, además de estar para todos los que están participando, además de estar en el seminario en la universidad, estoy a cargo de la enfermería en la provincia de Río Negro, en el Ministerio de Salud. Y estamos en un gran debate respecto a este tema, porque hoy por hoy pensar en que los cuidados que necesita un paciente estén vinculados a tiempos en los procedimientos, creemos que es cerca de ser más cercano a una falacia que una realidad, porque un mismo técnico procedimiento realizado en un consultorio de un CAPS, o realizado en un domicilio, o realizado en una terapia intensiva, hablando del mismo procedimiento, son distintos los tiempos que se necesitan de acuerdo a la complejidad de ese paciente. Y en esa discusión aparece este concepto de ratios, ¿no? Cantidad de enfermeros por médico, cantidad de enfermeros por camas, por población, y también sentimos en muchos de los debates que hacemos los enfermeros en los servicios que esto no nos representa. Quizás la salida está en pensar la complejidad del cuidado que requiere la persona, y ahí estamos tratando de trabajar en una serie de indicadores o índices de cuidado basados en la continuidad del cuidado requerido por las personas que atendemos. Pero es bastante complicado medir esto que estás Totalmente de planteando, acuerdo. ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por ahí, Dijiste algo clave. Sí, sí, perdón. Silvia, que yo lo que le iba a acotar, que por ejemplo a nosotros nos pasa, yo trabajo con Delma, que está ahí, por ahí lo que a nosotros nos pasa es que también en el hospital, en Neuquén, por ejemplo, en la provincia, al tener dos modelos de hospitales, el tema de esto, de realizar un cálculo
de relación enfermero de paciente también varía dependiendo de la modalidad que tenemos de hospitales. Varía mucho del hospital, el modelo clásico que tenemos, y por ejemplo el de cuidados progresivos que tenemos, el Heller. Bien, bien, entiendo y el debate y la pregunta está a propósito a ese debate. El pensamiento básicamente en la metodología de trabajo y en el recorrido de este modelo es que en esta casa no se aceptan soluciones rígidas a problemas que son flexibles. ¿Qué me refiero con esto? Nosotros no podemos instaurar ratios fijos para necesidades que son variables. Un paciente tiene necesidades múltiples a lo largo de las 24 horas del cuidado y van variando a lo largo de esas 24 horas. Así como Maxi nos comenta de que tal vez tenga un paciente de alta complejidad donde necesita una relación 1 a 1 y en el transcurso seguramente de su internación vaya a ir pasando por diferentes servicios hasta el alta y la relación enfermero-paciente va a cambiar. Pero ¿cómo la decidimos? ¿Según el hospital, según la metodología de trabajo que tenga cada servicio? ¿O empezamos a pensar en instaurar ciertos modelos de trabajo que estén estandarizados hacia esos niveles de atención? Obviamente que la barrera que tenemos en cuanto a la automatización o la medición es grande, y lo entiendo, y es seguramente el trabajo que se vaya a desprender hacia la enfermería cuando le solicitemos que esto suceda. Pero más grande es aún no entender cuál es la complejidad de la sala donde estoy atendiendo y cuál es la necesidad real que tengo en ese servicio. En el modelo tradicional, como bien decíamos, y hay países que hoy están aportando el ratio fijo para la enfermería, tenemos una dotación fijada por un ratio estático. Es X cantidad de enfermeros por X cantidad de camas según el nivel de complejidad de la institución o según el nivel de complejidad de ese servicio, tal cual lo venimos como discutiendo. Lo que hoy estamos tratando de entender o de modificar en este modelo es que sean datos de carga reproducible, que yo pueda de turno a turno poder identificar cuál es la necesidad real de trabajo para esa sala, y evidentemente el trabajo a través del recurso humano y la gestión va a generar de que yo pueda saberlo o no. Sabemos que tal vez este trabajo esté más orientado dentro de las terapias intensivas, cuando medimos un TIS o trabajemos con un NASO o con algún indicador específico para poder entender si hay un paciente que necesita una relación de atención más fuerte, pero cuando ya nos salimos del cuidado específico y de la alta complejidad, solemos tender a pensar que una sala de clínica médica se comporta de la misma manera en todos los turnos por igual, y ahí estaríamos hablando tal vez de alguna deficiencia en ese pensamiento lógico de esa estructura. El riesgo clínico, y esto también lo mencionamos recién y lo estuvimos hablando un poco, es lo que acompaña a saber y entender esa dotación que yo tengo para la atención y la necesidad. ¿Cómo medimos el riesgo clínico? Es lo mismo entender que tal vez a una sala de clínica médica un enfermero tenga 7 pacientes independientemente del riesgo clínico que tenga, o sería mejor entender que ese paciente tiene 6 pacientes con un riesgo clínico medido. Entonces empezamos a entender que hay ciertos indicadores trazadores que son necesarios como para empezar en esa gestión. Entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? ¿O cuál es la idea de poder distinguir esto? Es un riesgo objetivizado, algo que podamos registrar, que sea auditable, que sea comparable y que sea medible. Entre turnos, entre estacionalidades, entre meses. Tenemos diferentes tipos de variables como para poder llevarlo adelante. Ahora, lo que no se mide se paga caro, cada uno de nosotros lo sabemos. Si no tenemos indicadores, si no sabemos cuál es la costo-utilidad, la costo-eficiencia que estamos teniendo para cada una de los desarrollos que tengamos dentro de nuestra gestión, no vamos a saber cuántos desperdicios tenemos. Hay eventos adversos que podríamos anticipar, hay reingresos a terapia intensiva que son anticipables también, y hay una rotación y una fuga del talento humano en general cuando existe el burnout y cuando existe la incertidumbre dentro de las salas de atención, cuando nosotros no logramos identificar de qué manera estamos atendiendo a las personas. Entonces nos retrotraemos a pensar que estas medidas de control dentro de un proceso de atención no es algo nuevo, y acá nos vamos a orientar directamente a tal vez la literatura de Carlos Díaz y experiencias que tuvimos en el lugar del Sanatorio Sagrado Corazón. Este fue uno de los primeros lugares donde implementamos uno de los roles de enfermería en lo que es la vinculación de los cuidados, es trabajar
ese traspaso de la alta complejidad a la mediana, moderada o baja complejidad de una persona, y el tratamiento subsiguiente en cuanto a los cuidados y en cuanto al background que tenemos de cuidados de esa persona. ¿Quién conoce, quién traza la atención de la persona dentro de la institución y cómo lo hacemos? Bueno, este dispositivo de trabajo, esta innovación, este nuevo rol, lo que hace es hacer un seguimiento de pacientes que salen de la terapia intensiva por 24 horas, haciendo una evaluación de enfermería y una valoración constante durante esas 24 horas. Esa detección o ese seguimiento no solamente actúa sobre lo que es el cuidado para una menor complejidad o mayor complejidad, en este caso de pacientes dependientes de cuidados que tal vez no vemos en las salas de internación general, sino que también aporta diferentes aristas, como pueden ser la educación incidental y como pueden ser el trabajo específico en pie de cama. Y empezamos a hablar del pie de cama y de los decisores en pie de cama. Este rol básicamente es el acompañamiento, como les decía, para estos pacientes de mayor complejidad a menor complejidad. Y lo que empezamos a medir es la tasa de reingreso a la terapia intensiva. Cada uno de ustedes, y si hay gestores de hospitales o de sanatorios, sabrán y entenderán cuál es su reingreso o su porcentaje de reingreso a la terapia intensiva y cuál es el costo asociado de ese reingreso a la terapia intensiva. Este trabajo se hizo por primera vez en 2014, la licenciada Laura Alberto tradujo este modelo australiano para poderse aplicar, se aplicó y teníamos una tasa de un 9,2 de reingreso a la terapia intensiva. 2 años más tarde empezamos a hacer una nueva generación de datos donde empezamos a tener los resultados de la aplicación de un rol específico. La tasa de reingreso bajó, trabajamos con una población de pacientes que estaban traqueostomizados y la actividad del enfermero vinculante, la educación incidental y la ayuda al enfermero que tal vez tenga menos conocimiento específico hizo y generó que tuviéramos un 0% de reingresos cuando la media global está hablando alrededor de un 4%. Entonces, todo lo que tiene que ver con generar una cadena de valor con la costo-eficiencia y la calidad asociada no es algo nuevo, pero sí es algo que la enfermería tiene que empezar a interpretar en sus diferentes roles y tareas. Es acá donde empezamos a hablar de la enfermería de prácticas avanzadas. Si hay alguien que se esté ocupando o esté trabajando con la enfermería de prácticas avanzadas, quiero hacer una pequeña distinción. No es lo mismo la enfermería de práctica avanzada que estamos viendo crecer alrededor del mundo, como puede ser Colombia, como puede ser Chile, Estados Unidos tiene varios de estos dispositivos, como lo estamos planteando en Argentina. Entendamos que si nosotros buscamos ahora en Google la enfermería de práctica avanzada, según la región donde lo busquemos, nos vamos a encontrar que muchas de las herramientas o roles que se propusieron alrededor del mundo tienen que ver con suplir ciertas necesidades que el sistema o sus sistemas de salud tienen con enfermeros adaptados a esas realidades, lo cual no deja de ser una buena herramienta, lo cual no deja de darle a la enfermería un crecimiento seguramente en sus habilidades y el conocimiento para atender, pero nosotros hoy estamos pensando diferente en tanto y en cuanto a la madurez institucional que podemos llegar a tener, y pensamos en nuestro país, en Argentina. Entonces, si nosotros pensamos en la madurez institucional, en los roles de enfermería que vamos a agregar valor, no podemos dejar de pensar en la costo-eficiencia de cada uno de estos roles que vamos aplicando. Este ejemplo de lo que es el seguimiento en el cuidado progresivo del enfermero vinculante nos arroja datos que conocemos y que tenemos, pero les voy a nombrar cómo venimos investigando la enfermería de práctica avanzada y cada uno de sus roles específicos. Les voy a dar ejemplos. Hace poco tiempo, uno de los hospitales públicos nacionales, el SAMIC del Hospital Esteban Echeverría, ganó un premio en un foro de calidad internacional por la presentación de un rol de práctica avanzada en el cuidado de la piel. Entonces, pensemos todas estas líneas de trabajo y todos estos roles con una significancia y con un estándar, que es el seguimiento, la educación incidental y la evaluación tecnológica sanitaria en pie de cama. ¿A qué me refiero? A entender en qué estamos gastando cada uno de nuestros insumos y cuál es el valor que agrega esto para la recuperación de las personas. Entonces, empezamos a pensar en un seguimiento y un monitoreo, empezamos a enseñar en cómo estamos aplicando hoy la docencia dentro de los servicios, en la atención, y qué estamos midiendo.
Hoy realmente estamos midiendo cada uno de estos productos no conformados dentro de un proceso que pueden llegar a ser y que podemos llegar a tener. Y adelante trato de, entiéndanme que estamos hablándolo como un proceso, ¿sí? No estoy deshumanizando la atención, simplemente estamos tratando de entenderlo como pasos lógicos de una herramienta. Y acá viene la segunda pregunta. ¿Qué modelo de formación en servicio están aplicando en las instituciones donde ustedes trabajan hoy? ¿Alguien? Bien, seguramente, y voy a redundar en esto, me levantan la mano si alguien piensa algo diferente o lo entiende de otra manera. Tenemos planificaciones en lo que es la formación del personal basados seguramente en la necesidad, en la atención y en los estándares que necesitamos que los enfermeros puedan conocer para aplicar y para tener su práctica diaria. Y ahora yo los corro de ese pensamiento y les digo, si nosotros tenemos decisores en pie de cama, si estamos hablando que podemos tener roles específicos de cuidado que agregan valor en la costo-eficiencia, en la costo-utilidad y en la calidad en la atención, si nosotros estamos entendiendo cuáles son las necesidades de conocimiento que tiene el personal de enfermería, porque lo estamos acompañando, porque estamos en el pie de cama, porque estamos estandarizando esos niveles de cuidado, porque donde hay una falta de conocimiento van a ser un procedimiento operativo estandarizado, y donde seguramente utilizábamos un insumo X van a ser la evaluación del insumo. Entonces, lo lógico sería que empecemos a tener la formación en servicio por las necesidades detectadas en cada uno de los servicios. Entonces, pensémoslo, los que son gestores, los que hoy gestionan personas, ¿realmente tienen las necesidades distinguidas de cada una de las personas que están gestionando? ¿O lo que ustedes intentan enseñar es algo práctico, trazable para todos? Y es una discusión. Voy a empezar a nombrar gente. Silvia. ¿Cómo les enseñamos hoy a los enfermeros? ¿En qué nos basamos para enseñarle a los enfermeros? Hay una mirada muy academicista en muchos momentos de lo que es la educación continua en servicio, en el sentido de que transformamos los espacios en espacios de debates teóricos, pero no de debates prácticos, donde se tomen decisiones, trabajemos sobre algunas competencias que no estamos muy fortalecidos en general. La capacitación, al menos de lo que yo veo, está vinculado a aspectos técnicos de nuestra tarea, qué sé yo, en el RCP. Bueno, cómo es la técnica del manejo del tórax pero no discutimos si se da o no el proceso de comunicación cerrada, si hay distribución de roles, o sea, las competencias blandas no están en nuestro debate. Y la simulación clínica en salud no está siendo una estrategia de uso dentro de nuestras instituciones sanitarias, las usamos para la formación en los ámbitos académicos. Y allí es donde creo que se marcaría la diferencia en cuanto a la seguridad del paciente. Exacto, gracias. Y la segunda pregunta es, ¿cuántos eventos adversos tenemos por falta de conocimiento específico? ¿Cuántas nutriciones o bolsas de nutrición parenteral total colgamos sin el procedimiento operativo estandarizado necesario? ¿Cuántas vías se colocan día a día sin la supervisión o sin realmente entender qué es lo que estamos haciendo en el siguiente paso? ¿Cuántas veces por necesidad de ingreso de personal tenemos a personas que todavía no conocen y se sociabilizaron dentro de los servicios comenzando a atender personas? Evelyn. Evelyn tenía la mano levantada.
Hola. Hola. Sí. Sí, ¿qué tal? Sí, sí. Buenas tardes. Sí, bueno, ¿Qué yo tal? soy Evelyn, trabajo Evelyn Schieblein, soy licenciada en enfermería y magíster en salud colectiva. Estoy trabajando en un centro de salud de Río Colorado y bueno, por ahí o sea, me encanta y participar de esto, bueno, pero por ahí yo veo que desde el primer nivel de atención, como que, lo dije en el chat también, como que no hay una medición de variables que reflejen el trabajo, porque es muy difícil medir el trabajo cuando más que nada se da en la relación con el paciente o con la persona y la familia o la comunidad, y va a variar de todos los condicionantes que encontremos en esa primera entrevista. Y con respecto a lo que es capacitación, que justamente vos estabas mencionando, yo creo que es difícil o nos está costando poder establecer estos espacios de capacitación donde podamos repensar nuestras prácticas y también donde podamos, digamos, con todos estos avances y todos estos abordajes nuevos que van surgiendo en pos de la persona y la familia, que todos podamos capacitarnos, porque, o sea, justamente ayer tuvimos una capacitación sobre el abordaje de consumo problemático, entonces uno por ahí se empieza a preguntar, ¿y cómo preguntar? ¿Y cómo abordar a esa persona o a esa familia? Y digamos, creo que a los enfermeros nos falta esto de lo sociológico, lo tenemos, por supuesto, pero por ahí de cuál es la pregunta adecuada para no crear o revictimizar. Entonces, creo que falta poder darle importancia a estos espacios que no son exclusivamente como más técnicos ni, digamos, evitar un mal mayor en el caso, por ejemplo, de un hospital que corra riesgo una persona, sino como, no sé si me explico bien, esto de poder darle la importancia a todo lo previo, digamos, al segundo nivel de atención. Gracias. Bien, Evelyn, yo te voy a tomar lo que me estás diciendo y te voy a llevar seguramente a una práctica que tengas cotidiana en tu centro de salud. Vos tenés personas que se internan en alguna institución de salud referente, provincial, de mayor nivel de atención, y después cuando regresan hacia su comunidad, sos vos la primer parte de esa atención. Estamos de acuerdo. Muchas de esas personas que vos vas a volver a atender o vas a atender por primera vez o por segunda o por tercera, seguramente tuvieron una atención interna en ese nivel de atención anterior. ¿Cuál es el seguimiento posterior que vos tenés luego de que fue internado y externalizado? Porque cuando hablamos de cuidados progresivos no solamente estamos hablando de la intención de empezar a tener indicadores de seguimiento, de herramientas innovadoras que nos permitan un poco anclar, sino también hablamos de esa continuidad en el cuidado y de porque les estoy mostrando que la enfermería, en este caso de prácticas avanzadas, agregan valor a esto. Yo te voy a dar dos ejemplos que son prontos y que me pusieron muy contento escucharlos hace poco. Enfermería de práctica avanzada en un nivel de atención de alta complejidad de un paciente que se tenía que ir con un catéter implantable a su casa y no tenía las posibilidades de volver a los controles. Lo tenía que hacer en su centro de atención. Esa persona hizo teleenfermería junto con el centro de atención y tuvo más de 130 días de externalización sin tener que volver por la evaluación a través de la teleenfermería. Vos agregaste valor, hiciste un rol nuevo dentro de lo que es la enfermería en la atención, y yo le agregaría a esto también que esa conexión o continuidad del cuidado también está basada en la información que nosotros le dimos a esa persona y a sus familiares dentro de la institución antes de que salga. Y para poder estandarizarla yo tendría que poder hablar con vos, que sos la próximo eslabón en el seguimiento de esa persona. Tiene que ver un poco también con empezar a entender cómo vamos a hacer dentro de la mesogestión, vamos a empezar a trabajar en estas redes de cuidados o el seguimiento de casos en la particularidad. Tal vez no lo podamos hacer todos, tal vez no podamos empezar por todos los casos, pero hay casos específicos que le podemos agregar muchísimo valor en este punto. Y creo también que en estos casos donde en un centro de atención primaria tenés asociado tal vez centros de derivación, sería
cuando decimos qué modelo de formación estamos teniendo, también es involucrarlos a ustedes, que luego son las personas que van a estar atendiendo seguramente a quienes estén externalizados. Ahora voy a volver un poco dentro de la institución y siguiendo con lo que estábamos hablando en cuanto a la enfermería y la clasificación de pacientes. Juan, Y las primeras... Sí. perdón, a todo esto que estamos hablando, y si bien estamos hablando de la enfermería, creo que uno de los problemas también en la formación es que no nos pensamos como equipo interdisciplinario, ¿no? Y en ese sentido, las capacitaciones a veces se dan también fragmentadas en forma de silos y se toman decisiones también fragmentadas, y entonces el proceso termina siendo para el paciente intervenciones fragmentadas. Entonces creo que ahí es donde está el gran desafío, digamos, dejar de hablar teóricamente de equipos interdisciplinarios y empezar a actuar y a formarnos y a repensar estrategias de intervención, pero no en el aula del hospital, sino al lado de la cama de los pacientes, en donde hay que tomar las decisiones permanentemente. Exactamente. Olinda. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Olinda Godoy, soy de Rosario. Yo, digamos, si bien estuve como licenciada en enfermería trabajando en una terapia intensiva, pero me he dedicado a la docencia todos estos años, y yo pude ver que la formación ha tenido un cambio después de la pandemia. Anterior a la pandemia teníamos apertura en los servicios en donde nosotros podríamos manejar estas situaciones de acercamiento al sujeto, de brindarle información, de tranquilizarlo, de calmarlo, pero eso se veía en los grupos que iban a la atención en el servicio. Ahora, ¿qué pasó? Después de las pandemias, los servicios ya no toman o no permiten la cantidad de estudiantes que antes nos permitían, y entonces se empezó a trabajar con estos dispositivos que nada tienen que ver con lo que es un sujeto. Estos dispositivos que en algunas universidades no lo dejan ni tocar por miedo a que se rompan, porque no hay recurso para reponer. Entonces esto está evitando esto de la empatía que tanto hacíamos hincapié en anterior a la pandemia. Y los cuidados han cambiado. Desde el punto de vista académico, uno está viendo que no hay tanto compromiso y tanta empatía en el enfermero que hoy se recibe. Otra cuestión es que esto de lo que es los cuidados blandos, hay muy poca información sobre este aspecto tan importante que tiene que ver justamente con los cuidados que brindamos. Es una cuestión muy seria que hay que tratar desde el punto de vista académico de solucionar esto para que se replique más adelante en los servicios. Si no hay un modelo justamente de formación que sea completamente actualizado en las universidades o en las escuelas de enfermería, no se va a poder desarrollar afrontamiento ante situaciones que son complejas. Eso quería decir. Bien, muchas gracias por tu intervención. Ahora un poquito más adelante te voy a hablar de los mentores de enfermería, que para mí un poco van a gustarte en el modelo, vamos a decir, para también la formación y la enseñanza. Vuelvo adentro de las salas y de la internación y de la guía que estábamos teniendo en cuanto a una sala, un desafío de convertirnos en el cuidado progresivo, como lo puede decir el título, pero el desafío está más que nada en entender esas necesidades.
Cuando a mí me tocó hacerlo, cuando yo tuve que organizar un servicio de enfermería y orientarlo hacia los cuidados progresivos, tenía que elegir y basarme en un score que me ayudara a interpretar esa necesidad del cuidado. Y acá es donde la vida hizo que entendiera y tuviera en mis manos un trabajo que habían realizado los enfermeros rionegrinos hace 10 años, 14 años atrás, más o menos. Tuve la oportunidad de poder hablar con Silvia, me presentó a las personas que lo habían realizado, y es un trabajo en el cual hay que sacarse el sombrero y hay que seguirlo estudiando. Básicamente, los enfermeros rionegrinos estandarizaron los tiempos de cuidado por cada uno de los niveles de complejidad. Lo estoy achicando muchísimo para que entre dentro del conversatorio, pero básicamente hoy tenemos un iniciador para medir o para poder trabajar con una herramienta que no sea rígida para necesidades que sí son variables. Y esto me parece que es importante que los conozcamos y lo entendamos. Ahora, seguimos dentro de la sala y entendemos que tenemos, y empezamos a complejizar nuestra sala y dijimos, bueno, ahora tenemos 10 pacientes en la sala, tengo 3 de cuidados mínimos, 2 de moderados y tengo uno que es cuidados intermedios. Lo hice porque empecé a aplicar un score, en este caso el ICE o el TCP como lo conocen tal vez ustedes. Acá están por favor los realizadores, el licenciado Lamas y se me fue el otro, Carlos Lamas y Delia Andrade. Yo interpreté esto, pero me faltaba algo. No lograba todavía obtener el dato real de un servicio de atención solamente por los niveles de complejidad. Y empecé a entender que necesitaba entender el riesgo también que tenía esa sala. Porque no es lo mismo y no es solamente, y cada una de las personas que están acá entenderán que podemos tener un paciente de alta complejidad con bajo riesgo o podemos tener un paciente de baja complejidad con un riesgo muy alto. Y entonces también tuvimos que empezar a pensar en estos scores que pueden acompañar y empezar a darme 2 variables significativas para la atención y para la predicción de la atención en las próximas horas. Por lo cual, en este momento habíamos aplicado lo que era el News 2. A la hora de aplicarlo, nos sirvió. El que no lo conoce, el News es un score que básicamente trabaja alrededor de los signos vitales de las personas con 2 variables más, como pueden llegar a ser el oxígeno, como puede llegar a ser la valoración de la escala Glasgow o ABPU como la marca el News 2, con interpretaciones para cada una de estas líneas de score. No solamente tengo la posibilidad de entender si la persona que estoy atendiendo tiene o está por tener un deterioro clínico, sino también tengo la oportunidad de sistematizar las acciones a realizar a través de esa medición. Si nosotros entendemos que tenemos una sala, yo tengo 6 pacientes en atención, cuando voy a controlarlos en mi operativa diaria, veo que una persona tengo un News alto con un deterioro potencial clínico, eso es una alarma y es una alerta para poder trabajar internamente. Lo que el cuidado progresivo y al proceso hablando de manera eficiente necesitaría es algo que acompañe a esa emergencia. Y acá es donde comenzamos a hablar en ese deterioro clínico de los equipos de respuesta rápida. ¿Cómo están conformados esos equipos de respuesta rápida dentro de las instituciones? Entonces, ¿por qué? Pensamos, si yo tengo pacientes que están saliendo de cirugía, si tengo personas que están saliendo de la terapia intensiva, del cuidado intermedio, me estoy animando a tener pacientes de mayor complejidad en la sala de clínica médica, como la podríamos llamar, o la podemos empezar a llamar sala de cuidados mínimos y moderados, independientemente de cómo la estructura la esté nombrando. También tengo que tener un sistema de alarma para poder saber cuando una persona está teniendo un deterioro clínico, pero también tengo que tener la respuesta para esto. Y acá volvemos a las interpretaciones iniciales, los decisores en pie de cama. Hay médicos en la sala, hay gestores en la sala y me imagino que muchos de ustedes han tenido que estar en la decisión de pasar a una persona a los cuidados críticos. Estar en la sala con una persona con un deterioro clínico activo y tener que pasarlo a los cuidados críticos. Entonces, las reglas o vamos a decir, los estándares que empezamos a interpretar a través de esto son el trabajo en equipo, interdisciplinario y la necesidad de una actuación rápida para un deterioro clínico en una sala. No solo por la calidad de atención y por la sobrevida y la vida de esa persona, sino también por la interpretación que vamos a tener
por cada uno de estos eventos en la sala de cuidados generales. Y es un debate, no lo vamos a abrir mucho ahora, simplemente entender que si tuviésemos los decisores en pie de cama, si el terapista estuviera en pie de cama, la decisión de traslado siempre sería más rápido y óptima. Y acá volvemos al enfermero de vinculante. Cuando tenemos un enfermero que es un monitor, es un nivel de control dentro de un proceso, cuando tenemos un desfasaje en el proceso, cuando tenemos una alarma dentro de este proceso, también tenemos un líder de actuación natural. Porque no se olviden, como habíamos hablado hoy, que el vinculante es una persona que es especialista en cuidados críticos, que está trasladando ese nivel de cuidado al siguiente y que está monitorizando la sala todo el día, con un nivel de seguimiento, con qué medir, con un indicador seguramente que tracemos y con la oportunidad de ser la persona que lidere las emergencias a través de esto. Entonces, desaparecemos la pregunta de cuánto trabajo requiere este paciente que empezábamos hoy y agregamos también la pregunta de el deterioro clínico relacionado a lo que es la actuación y la sala de clínica. La ocasión que abre la puerta. Acá nada de esto es algo desconocido para ustedes, simplemente traer a la atención basadas en valor y poder entender cómo disponemos los recursos dentro de las instituciones para tener calidad en la atención, para tener seguridad en la atención y realizar diferentes tipos de gestiones. Números, un montón. Podríamos hablar desde las caídas, podríamos hablar de los cuidados de la piel, podríamos estar hablando de los pacientes traqueotomizados, de los reingresos a terapia intensiva, de los eventos adversos en general que ustedes pueden llegar a tener, del desconocimiento, cuántos pacientes se fueron a su casa de alta y no tenían el conocimiento de que 1 centímetro de insulina no era lo que se tenían que aplicar, o se fueron con seguramente algún tratamiento específico y nadie le había explicado en la puerta de salida cómo lo tenía que hacer y tal vez todo el resto pensábamos que estaba. Los costos asociados a cada uno de esos procesos que no generan calidad son altos y son muchos, y hay muchos que tenemos también para poder estudiarlos. Entonces, a la hora de ir pensando todo esto es donde fuimos formulando un modelo de gestión, y ese modelo de gestión tiene reglas. Dijimos, tiene reglas de acompañamiento en 3 niveles de atención, tiene reglas de costo-efectividad, costo-eficiencia, costo-utilidad, evaluación tecnológica sanitaria, tiene reglas de ecuaciones simples como poder entender la necesidad que tenemos en cada una de esas salas, pero también tiene reglas de integración de la docencia. Por eso nos preguntábamos cómo estábamos enseñándoles a cada una de las personas que estaban dentro de esto. Cuando uno aplica una innovación en la gestión y independientemente de la innovación, uno tiene que poder explicarlo. Si no culturizamos internamente, si no hablamos con las personas que van a llevar adelante los procesos, seguramente no tengamos éxito a la hora de poder implementarlo. Y acá es donde nace tal vez una herramienta que viene del lado de la educación y la adaptamos a la salud y dijimos, bueno, para cada persona que entra en mi institución yo quiero que tenga una inducción. Y en la inducción le voy a contar cómo se formulan mis estándares dentro de esta institución. Pero no solo eso, también lo voy a acompañar. ¿Cuánto tiempo es necesario hasta que la persona pueda integrarse dentro de las salas de atención? Y acá Olinda, si no me equivoco, hoy había levantado la mano y habíamos estado hablando de esto. ¿Qué es lo nuevo que empezamos a interpretar, Olinda? Vos seguramente cuando entraste a trabajar, y cada uno de ustedes se acordarán del derecho de piso, o se acordarán de que ¿cómo no sabes esto? Anda a buscarlo, llama tal, vení acá. Hoy es diferente. Si a una persona que está ingresando a una sala de atención que desconoce, no le enseñamos las reglas básicas que tenemos para poder comportarnos, vamos a tener eventos adversos. Vamos a generar seguramente alguna, sin intención, situación sobre las personas y los pacientes. Recordemos, tenemos un montón seguramente de situaciones como para poder entenderlo, no tener el número para poder llamar a la emergencia, no saber dónde se encuentran los materiales para ser atendidos, no entender los procedimientos operativos estandarizados. Cuando ingresan los residentes en julio, septiembre, si ustedes tienen seguramente un ingreso al hospital de 10 personas nuevas que no conocen los procedimientos operativos, sus indicadores de control de infecciones van a estar volando. Hay un trabajo que es el efecto Julio que lo explica y lo mantiene, y son herramientas que nosotros empezamos a proponer para reducir esos tiempos y reducir esas
intervenciones que vamos a tener dentro de la institución que van a correr seguramente nuestros indicadores del lugar, porque van a aumentar las infecciones asociadas al control de la salud, porque seguramente si viene una persona de afuera externa que no conoce esos procedimientos, no los va a poder realizar. ¿Qué es lo que se propone? La inducción para enterarte de qué estamos hablando y la mentoría como un acompañamiento. Y acá es donde nace o donde ponemos al mentor. El mentor es básicamente las personas dentro de cada uno de los servicios que tienen esa capacidad de poder enseñar y adaptar a sus propios colegas. Y no estoy hablando solo de enfermería, estoy hablando de todo el equipo interdisciplinario. El que te va a decir cómo se hacen las cosas, pero que trabaja con vos y está seguramente con misma cantidad de pacientes que tenés vos, pero es una persona que trabaja hace 10 años ahí adentro. O está hace un año, pero conoce todos los procedimientos operativos. Si yo tengo que poner una persona nueva, ¿a quién elijo que lo acompañe? Esa pregunta a los que hacen gestión, a los que hacemos gestión, es muy importante. Porque a la hora de proponer una nueva lógica de cuidados, un nuevo modelo de gestión de cuidados, nuevos parámetros en la intención de cuidar, no podemos dejar que el azar o que directamente la persona aprenda por sí sola. Así se ve lo que estoy hablando ahora. Esto es la conformación del modelo de gestión de enfermería para los cuidados progresivos, pensando en una sistemática, en una estructura de eficiencia y calidad. Y como vamos a recorrerlo rápidamente, es las etapas de la internación que puede tener una persona dentro de la institución hasta la salida. Hoy hablábamos de la atención primaria de la salud, hoy hablábamos de los centros de atención primaria y decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para poder hilar lo que es la salida de un paciente en un centro de atención o de alta complejidad o de mediana complejidad con el que va a ser luego su lugar de atención más cercano a su hogar, a su casa y demás? Entonces nacen estas enfermerías de prácticas avanzadas que veníamos hablando, como la enfermería de educación para el alta. Hay metodologías en las cuales nosotros nos podemos medir la efectividad de la educación para el alta. Hay metodologías y hay indicadores que nos van a hacer entender si el alta que nosotros acabamos de dar tiene un reingreso esperado o no. Sabemos que si hoy aplicamos teleenfermería y hacemos un llamado para ciertas patologías, un paciente de Maximiliano de nefrología, que Maximiliano nos diga, mira, si en 48 horas tiene dolor, esa persona tiene que volver. ¿Y qué dispositivo pusimos a pensar y a ver si esa persona tenía dolor o no tenía dolor para hacerlo volver a la internación? Todas estas pequeñas preguntas o cosas que parecen lógicas, estandarizadas, generan que vayamos trabajando con calidad en cada uno de estos puntos. Los invito a ver lo que está trazado, el News 2 como un acompañante en el deterioro clínico, el equipo de respuesta rápida como lo veníamos pensando, cada una de las etapas de internación que puede tener una persona dentro de una institución, puntos de no retorno, puntos de control donde sabemos que la persona no debería devolver hacia el nivel anterior, como pueden ser desde su domicilio a la atención primaria, por cuestiones que podamos llegar a controlar. La enfermería de práctica avanzada desplegada de manera transversal en todos los cuidados. No pensamos más en silos, no pensamos más en el conocimiento específico por sala, pensamos en un conocimiento transversal, pensamos en culturizar directamente una institución, pensamos en trasladar el conocimiento a los subsiguientes niveles. Pensamos en un nivel de categorización, en este caso el ICE, el Índice de Cuidados de Enfermería, y pensamos en esos roles específicos que nos van a arrojar indicadores de costo-eficiencia y calidad en la atención de las personas. Pero también pensamos en cómo hacemos para que todo lo nuevo que yo estoy proponiéndole a un servicio, una sala, una institución, sea adaptado o se adapte a las personas que van a ingresar, por lo cual tenemos la inducción y tenemos la mentoría. Así se ve hoy este modelo de gestión que implica tener continuidad para los cuidados. Entonces, básicamente lo que estaríamos trabajando es en una arquitectura, como ustedes pueden haber leído, dentro del cuidado progresivo, dentro de la multidisciplina para el trabajo y en una sistemática de trabajo que hoy la enfermería puede aportar y puede optar por empezar a trabajar. La sistematización, la estandarización y los niveles de cuidado. Sí. ¿Perdón? ¿Alguien? No. ¿Podría repetir, por favor, Juan Sí. Pablo, lo anterior?
Sí, por favor. Que la arquitectura la arquitectura propuesta, y me refiero tal vez a la arquitectura propuesta por el cuidado progresivo, con los lineamientos dentro de una metodología de gestión, como pueden ser la metodología del Lean Healthcare, es la arquitectura para que cada uno o el equipo multidisciplinario sistematice los cuidados. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener instituciones que piensan en todas estas variables que veníamos hablando, en la gestión operativa, en la gestión del cambio, en la gestión del tiempo, en la gestión del cuidado, vamos a poder sistematizar y vamos a poder orientarnos a tener estándares que luego nos dejen hacer seguimiento de indicadores, que luego nos dejen tener básicamente esos indicadores de seguimiento. Entonces, esto es una advertencia necesaria, así lo puse. La enfermería no elige ser eficiente y ser humana, elige ser humana en un sistema que lo hace posible o ser humana a pesar de un sistema que lo pueda llegar a dificultar. Esto lo pongo y lo digo porque cuando uno habla de procesos, cuando uno habla de productos conformados, de calidad y demás, parece que se aleja del humano. Y es todo lo contrario, es que la arquitectura de lo nuevo que estemos pensando nos deje trabajar de la manera óptima. Y a los gestores nosotros trabajamos para que el enfermero que está en pie de cama trabaje lo mejor posible. Nosotros somos quienes nos ocupamos de que esas personas tengan lo necesario para poder trabajar. Y el conocimiento también es una necesidad basada en esta situación. Y para los que piensen, y siempre existe, y los invito a poder seguir discutiéndolo, mi servicio no se llama de esa manera, para mí es imposible, no puedo hacerlo, no tengo esa práctica, no me van a dar bolilla con lo que les voy a decir. Simplemente es elegí un servicio, diseñá esa planilla, empezá a medir el primer turno a ver cómo te va, y el resto viene solo cuando empiecen los datos a hablar, y eso se los puedo asegurar. Por último, para seguir profundizando, acá les dejo alguna de la literatura de las cuales estuvimos hablando, desde las que se implementaron tal vez en Argentina a algunas otras que nos dejan hablar y nos dejan poder orientar. Y por último, cada sistemática implementada converge en un objetivo fundamental: garantizar a las personas un cuidado oportuno, de calidad, en el entorno idóneo y con el equipo profesional pertinente, satisfaciendo sus necesidades de forma precisa y justo a tiempo, como lo dice la metodología. Muchísimas gracias. 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 Cumplí específicamente con la hora. Bien, muy bien. Justito. Y ahora pregunta Silvia. Sí, hay varios de los, hay Norma, algunos de los que son estudiantes de del seminario de la especialidad elaboraron algunas preguntas al respecto de los cuidados progresivos, que me interesaría que aprovechemos este momento para que podamos comentar al respecto. A partir de la lectura del libro del doctor Díaz, se hizo un análisis FODA respecto a las fortalezas y debilidades del viejo modelo y del nuevo que se planteaba, y cuáles serían algunas preguntas que nos quedan. A ver quién se anima de los equipos que propusieron este trabajo. Si no, José, ayúdame a leerlos nosotros. Esther levantó la mano. Bueno, le damos la palabra a ella entonces. Estaba teniendo problemas de conexión, perdón, buenas tardes. Buenas tardes. Conexión, encima que acá en Malcheta hay una tormenta, así que bueno. La primera pregunta que quería hacerle, escucho con algún retorno. Sí, hay algunos micrófonos abiertos. Si pueden cerrarlos, se los agradecería. Pablo. Ahí está. A ver. ¿Me escuchan? Bueno, ahora sí, Norma. Esther, Norma. Sí. Yo te conozco por Norma. La primera pregunta que hicimos con la compañera era ¿qué estrategia y liderazgo de personas resultan más efectivas
para favorecer la aceptación del modelo de cuidado progresivo en un equipo de salud que aún mantiene las prácticas tradicionales? ¿Nos podría dar un ejemplo? A ver, las veces que me tocó tener que empezar con esto y hablarlo y demás, es un poco el final de lo que venía contando. Yo creo que una vez que vos tenés los números, es donde empezamos a hablar y a discutir realmente de las necesidades que sabemos que podemos llegar a tener. ¿Qué tipo de personas? Obviamente que si nosotros buscamos dentro de la metodología y buscamos los interesados, les arrojo una herramienta, la herramienta de Stakeholders, se llama de esa manera, que les puede dar, por ejemplo, el InHealthcare. Nosotros vamos a poder entender quiénes están asociados a este nivel de pensamiento y quiénes no, y con quiénes debemos de trabajar específicamente y a quiénes les tenemos que dar mayor conocimiento o menor conocimiento. Hay gente que se adapta más rápido, hay gente que se asocia más rápido a este nivel de sistemática de gestión, digamos, y hay gente que va a costar más. La gestión del cambio tiene que estar introducida dentro de cada una de estas realizaciones. Es estratégico que los gestores pensemos en la gestión del cambio y que entendamos dónde se encuentran esas personas que nosotros queremos abordar en una innovación, por ejemplo, dentro de cada uno de los pasos y las etapas de gestión del cambio. Y les puedo asegurar que cuando lo mapeamos de esa manera, nos estamos adelantando a entender qué es lo próximo que va a pasar. La respuesta básicamente es, independientemente de cómo vos tengas, para mí, tu plantel hoy para abordar una sistemática, elegí una herramienta de la gestión del cambio que te ayude a poder interpretarlo. La otra pregunta es, conociendo la realidad fragmentada del sistema de salud, hablando de Río Negro, ¿no? Yo Sí. creo que a nivel nacional, la fragmentación del sistema. La pregunta ¿es posible repensar la misión social hospitalaria para sostener una calidad de atención sin poner en riesgo el sustento financiero de la institución? Es necesario establecer prioridades a veces, ¿no? ¿Cuál sería su postura en este caso? Bien, yo entiendo y por esto también vamos a hablar un poco, digo, del sistema en general, ¿no? Y lo hablábamos con Ivonne hoy. ¿Cuáles son las prácticas que Ivonne, o no recuerdo el nombre, que trabajaba en Río Colorado? ¿Cuáles son las prácticas necesarias de ese centro de atención primaria? ¿Cuál es el nivel de atención que ese centro debería de poder otorgarle a las personas que están? ¿Y cuál es el subsiguiente nivel de atención que tienen? Y después, una pregunta necesaria en la culturización o en la cultura en general. ¿Cuáles son, dentro de cada una de las acciones que nosotros tomamos, las que teóricamente sabemos que funcionan? ¿A qué me refiero? ¿Cuándo estamos haciendo hoy una intervención en lo que puede ser, por ejemplo, la hipertensión o la diabetes? ¿O cuando nosotros empezamos a través del centro de atención primaria no solamente a recibir, sino también a empezar a culturizar hacia afuera? ¿Y cómo enseñamos a las personas a utilizar el sistema? No todo va a una emergencia, no todo puede estar en una sala de primera atención. Si vos me preguntas la respuesta, la fragmentación hace que los saltos de sistema y de niveles existan. Eso es una realidad. Pero me parece que cada nivel debería encargarse también de poder promocionar esa atención para que no se salten los niveles y tengamos una guardia de emergencias, seguramente con muchísima gente en una época de estacionalidad, cuando lo podríamos resolver a 2 cuadras de la casa de la misma persona. ¿Se entiende la respuesta? Si no, te la ahondo un poco más. Para mí tiene que ver también con el entendimiento de dónde estamos parados y dónde debemos recurrir para esto. Y ni hablar de la nueva tecnología. Digo, hoy si abrimos la aplicación de compras más importante de Argentina, vamos a ver que también podemos atendernos por un médico a través de la aplicación. Digo, estamos todos al tanto de esa situación. La telemedicina, la teleconsulta, también es orientativa hacia esos niveles y hacia cómo vamos complejizando cada uno de los servicios de atención que tenemos en la región. Muy bien, muchas gracias. Muy buena la exposición. Muchas gracias, Esther. Maximiliano, ¿estás por ahí? Ahí. Si no, Ahí está conectado.
Sí, lo vi conectado, pero si no, José, hagamos nosotros la pregunta que él se hace. ¿Querés? Perdón, ahí está me estaban Maxi. preguntando a mí, estoy de Bien, guardia y por ahí voy y vengo. sí. No, Maxi, si querías transmitirle a Juan Pablo, digamos, las preguntas que habías planteado para este conversatorio. Denme un segundo, que voy buscando. Bien. Yo, mientras tanto, Juan, mientras Maximiliano encuentra sus preguntas, quería preguntarte de la experiencia en el Bicentenario, en San Lorenzo. ¿Es posible que enfermería empiece con el uso de este modelo de distribución y de organización? ¿O debe haber un consenso de toda la institución y hay que empezar a trabajar desde la cúpula? Porque vos lo haces muy práctico diciendo, si tengo un servicio con enfermeros, empiezo a buscar datos y después los datos hablan. Pero digo, ¿cómo se construye la visión organizacional en este servicio y sobre todo después de la pandemia, digamos, que nos retrotrajo de nuevo un modelo biologista donde las necesidades pasaron a no ser el centro de las necesidades de las personas? ¿Qué experiencia o qué opinas al respecto? Te voy a contar una experiencia personal que tuve no hace tanto tiempo. Me tocó ir a gestionar un sanatorio de mediana a alta complejidad. Era el día 1. Empiezo a recorrer las salas y me encuentro que en una de las salas tengo un enfermero para 15 pacientes, ¿no? Niveles de complejidad variados. Y mi desafío era cómo sentarme con la gerencia a explicarles que un enfermero para 15 pacientes evidentemente no se llegaba a dar la atención necesaria para cada uno de ellos. Lo que hice fue trabajarlo a través del dato. Estimé cada una de las necesidades de los 15 pacientes, las cantidades de intervenciones que debería de tener teóricamente por enfermería en 24 horas. Pensemos, la administración de un antibiótico cada 8 horas. Son 3 veces que la persona va a tener que estar en pie de cama. La administración de un antibiótico puede llegar a durar entre 1 hora, hora y media. La monitorización de eso hace que tengas que estar entre 2 y 3 veces más en ese pie de cama. Si tenés que acompañar a la persona, si trabajás en un tercer nivel y esa persona tiene que ir a un gimnasio, bueno, todas las actividades de enfermería las enumeré, las puse de cada uno de los 15 pacientes, las enumeré y me senté con la dirección y les dije, esta persona logra hacer este 20% por cada una de las personas. La segunda pregunta fue, vos me estás diciendo que no le están haciendo una limpieza, yo te estoy diciendo que hay algo de esto que no se está haciendo. Elijamos cuál, esto es una ruleta, decime cuál de estas cosas el enfermero llega a hacer y cuáles no. No, pero eso me lo tenés que decir vos. Yo te digo que hoy, de las actividades para los 15 pacientes, un solo enfermero llega a verlos una vez, como mucho en un turno de 7 horas, 2 veces, como mucho en un turno de 7 horas. Cuando vos traducís esto en los costos de la no calidad, es donde los ojos se empiezan a abrir. Cuando vos traducís en que si vos no tenés en pie de cama a la persona que está cuidando, si vos no le agregás el valor necesario al cuidado de las personas, y estoy hablando de tareas desvirtuadas, estoy hablando de tareas que la enfermería no debería de hacer, estoy hablando de darle tiempo o ocuparle tiempo en cosas que no van a agregar valor al cuidado. Y las que dice Carlos Díaz, desechos organizacionales que se hace cargo. Los desperdicios. Hoy teóricamente tenemos 8 desperdicios que los podemos llegar a ver en cualquiera de los servicios, desde la infraestructura, el traslado, el rehacer cosas, falta de detección del talento humano. Tenemos desperdicios, pero más aún si yo puedo enumerar la cantidad de intervenciones que debería de tener y si eso lo puedo trasladar en costos de no calidad, ya la conversación, si no sale favorable, es otro tipo de conversación. Es entendible por este lado. Creo que es el inicio. El inicio es agarrar, empezar a medir, empezar a traducir esos niveles de medición, tanto en calidad como en costos de no calidad.
los balances contables, digo, de cada uno de los sanatorios, clínicas y demás, no tienen dentro de sus especificaciones tal vez medidas de control que la enfermería tiene. Tal vez no dice que tenemos una lesión en la piel y que lo estamos curando con tal o cual crema, o no dice que necesitamos una persona. No están en los balances contables, están lo máximo. ¿Dónde los vemos después? Los vemos cuando se desfasan de los módulos de atención, cuando tenemos que pagar más días cama, cuando tenemos que hacer una reinternación, cuando tenemos que darle antibiótico a una persona que no la iba a necesitar. Ahí se prenden las alarmas. ¿Y por qué sucede eso? Me parece que es granular un poco la problemática como para poder entender por qué está sucediendo eso, básicamente. Sí, ese debate también pensaba recién Evelyn en lo que comentaba, ¿no? Desde un centro de salud, cómo determinar esa enfermería primero, que considero desde mi experiencia que la complejidad del cuidado está hoy por hoy mal concebida dentro de las terapias intensivas, porque allí es complejo el cuidado basado en el uso de tecnologías y de la independencia, la dependencia del paciente. Pero cuando uno trabaja en domicilio, como es la real y a conciencia, y no desde un centro de salud esperando que se atiendan, sino ir y trabajar en domicilio, el hecho de que allí te encuentres con todos los representantes del curso de vida, donde hay un cuidador familiar al cual tenés que orientar, educar, y ahí es donde está hoy, creo, el desafío más importante porque los cuidados progresivos en la concepción del paliativismo, del cuidado domiciliario, también tenemos que hacer un clic en nuestras formas de pensar esas intervenciones. Y allí hay complejidades, vulnerabilidades muy importantes hoy sociales, en las cuales si el enfermero interviene tiene que tener una formación de práctica avanzada, como vos decís, ¿no? Sí, y bases tal vez también como la promoción y la prevención, Silvia. Yo creo que eso lo conocen muy bien. Conozco su sistema de atención primaria, he visto a la gente ingresar a sus salas de atención, y como no solamente era una atención sanitaria, sino también en esos casos también era una atención social, como la enfermera que estaba en esos lugares conocía a cada una de las personas que trabajaba. Digo, la prevención y la promoción de la salud, empezar a entender nuevamente ciertas bases, creo que son respuestas grandes para problemáticas también. Maximiliano. Sí. Ya estás listo. Sí, ahí está. Sí. Ahí les comento. Bueno, la primera pregunta decía, ¿de qué manera es posible alinear los incentivos económicos y de carrera de los profesionales con los objetivos institucionales de eficiencia y cuidado continuo sin generar resistencias? La dos, ¿cómo puede un hospital público, yo trabajo en un hospital público, en el sector de nefrología, ¿cómo puede un hospital público sometido a restricciones presupuestarias crónicas y rigideces estatutarias implementar con éxito una estructura matricial y una gestión centralizada en camas, sin colisionar con las autonomías de los servicios quirúrgicos, pero puede ser de los servicios clínicos tranquilamente? Y en un escenario donde la morbimortalidad y el envejecimiento poblacional tensionan la capacidad de respuesta, ¿hasta qué punto la digitalización de la historia clínica puntualmente pueden por sí sola modificar la cultura organizacional? Nosotros ahora ya hace un tiempo, sobre todo peripandemia, se está haciendo, digamos, una tendencia a la digitalización de todo, incluso ya a esta altura de la receta de los pacientes. Y bueno, y van surgiendo ciertos inconvenientes que vamos, ¿no? Desde la era de papel al 100% digital. Sí. A ver, yo ahí también tengo respuestas tales macro, digamos, y después cada institución, según el nivel de madurez que tenga para poder implementar, seguramente va a tener desafíos diferentes. Vuelvo a la gestión del cambio. Yo entiendo que cuando uno tiene esos compartimentos estancos, y no hablemos de profesiones, hablemos de personas que llevan adelante esos servicios, tal vez hace mucho tiempo, con miedos, con dudas, con
con una cultura, con un status quo que resulta en el hospital o en la institución hace tanto tiempo, es muy difícil poder entrar y romper una barrera en la cual le estamos diciendo a esa persona, mirá, vamos a disponer de tus camas, vamos a empezar a hacer una gestión integral de los servicios, y donde haya cama vamos a poner a una persona, y donde no haya persona vamos a dar un acceso. Y por otro lado también, dentro de las preguntas está el costo asociado a la realización. Yo trato de empezar al revés y digo, ¿cómo podemos nosotros demostrar que hay acciones que, hechas de diferentes maneras o estandarizadas de diferentes maneras, no generan un costo, generan un ahorro? ¿Cómo podemos nosotros poder interpretar ese costo o esa utilidad dentro de lo que hacemos y demostrar el ahorro que estamos realizando? Tal vez es una de las partes más complejas de poder hacerlo dentro de la economía de la salud y dentro de la microgestión. La economía de la salud y la microgestión lo ponía, digo, dentro del slide, porque para mí es algo que tienen que empezar a convivir básicamente. Y todo tiene que ver con los datos y los indicadores que estemos dispuestos a seguir. Si yo hoy puedo demostrar que los costos asociados o las infecciones asociadas al cuidado de la salud en mi institución están generando una demanda millonaria de antibióticos, también puedo demostrar que si pongo 2 personas más tal vez pueda reducir esa demanda millonaria de antibióticos. Entonces, en ese tipo de relación yo entiendo que son los procesos los que tenemos que ver, tenemos que marcar esa gestión del cambio, y tiene que existir obviamente la anuencia institucional para que el cambio sea completo. Si no tenemos hoy una punta de lanza institucional, si la persona que está a cargo de esa institución realmente no empieza a escuchar esas falencias o esas necesidades o esas oportunidades, es complejo. Pero entiendo que dentro de cada uno de los servicios podemos empezar a hacer esa microgestión para poder demostrarlo con datos. Maxi, yo creo que el dato es la palabra clave, y no solo como un chascarrillo de decir, che, no, el dato si no lo medís no lo podés gestionar. No, es real. Si vos no sabés cuánto estás ahorrando, cuánto estás gastando, cuál es tu costo asociado al cuidado, tampoco vas a saber cómo sentarte y decirle al contador que está seguramente en la institución que necesitas hacer cambios en esos procesos. Me perdí la segunda pregunta, discúlpame, no la llegué a anotar y no sé si respondí la primera. Sí. Es amplio igual, obviamente, ¿no? Es amplio, sí. Y en ese sentido, no con la segunda pregunta, pero en ese sentido también muchas veces pasa incluso hasta más difícil cuando hay que romper un orden establecido. Se arregló con gestiones previas y uno ve que no funciona. Cómo volvés o cómo cambiás ese arreglo puntualmente de un paciente, dónde tiene que estar, dónde le corresponde el cuidado, si es más crítico o menos crítico. Por ahí eso cuesta bastante más. Totalmente. Y yo creo que esas elecciones después también son una madurez. Tal vez no necesitamos empezar a ponerle los nombres a los servicios y decir esto es mínimo, moderado, intermedio. Tal vez necesitamos entender si la persona está en un estadio de cuidados mínimos, moderados o intermedios. Y esa interpretación en la microgestión ya nos va a realizar un cambio, independientemente en qué parte se encuentre de la institución. La complejidad, el nivel de complejidad que tenga y la necesidad de la atención ya nos va a dar un input diferente a lo que tenemos. Después van a estar la pregunta, para Juan Pablo, y si necesito más personas, ¿cómo hago? Porque no tengo la plata para poder hoy decir, bueno, lo que yo tengo que poder ver es cuántas personas puedo atender con el recurso que hoy tengo, cómo puedo hacer eficiencia de eso o cómo puedo trabajarlo, y flexibilizar también esas etapas de trabajo. Y no estoy hablando de mandar un enfermero de neo a atender un paciente de adultos, estoy hablando de generar módulos de convergencia donde yo pueda entender que un paciente de cuidados intermedios o un enfermero o un profesional de cuidados intermedios puede trabajar en una sala de clínica médica o en una sala de cuidados intensivos, como algo natural, ¿no? En la redistribución o en la del personal del recurso en general. La segunda pregunta iba orientada más que nada, para resumirla, es, digamos, el hospital siempre está atado a un presupuesto, ¿no? Que no depende solamente del hospital, depende del recupero, etcétera. Cuando uno quiere implementar algún cambio, por ahí tocas algunos otros intereses y a veces ese presupuesto se ve trastocado.
paréntesis, pasivas, activaciones, etcétera, etcétera, que no solamente dependen del hospital en sí. ¿Cómo haces para, digamos, para gestionar esos cambios con un presupuesto que ya está preacordado? Un poco por ahí va la pregunta. Te entiendo. Yo lo primero que te preguntaría de esa situación en ese lugar en particular, ¿cuántos son los débitos que tenés y por qué razones los tenés? ¿Por qué te está debitando, por ejemplo, por qué te saliste de un módulo, tuviste más días de internación, tuviste que dar antibióticos, tuviste que trasladar a la persona? ¿Por qué tenés débitos? ¿En qué estás pagando de más que hoy no los estás viendo? Tu respuesta, si es que no tenés débitos y estás cero, sos realmente muy eficiente en lo que estás haciendo, pero sabemos que en las instituciones de salud hay preguntas que son incómodas. Entonces, dentro de lo que vos conoces hoy, yo creo que la pregunta va al revés. ¿En qué estamos teniendo desperdicios en lo económico, en la atención de las personas? Y de ahí para atrás. Ok. Juan Pablo, en Desde esto, el Vademecum, donde se miden y donde se cobran las prestaciones, estoy hablando. No estoy hablando de cosas tan exorbitantes, digo. Piensen dentro de sus instituciones, dentro de los cobros con obra social, prepagas, cuál es el Vademecum que utilizan, cuál es el precio que están utilizando hoy en Vademecum. Se pueden sorprender, puede haber desactualizaciones, digo, hay muchas cuestiones que uno puede ir mirando dentro de, obviamente, la gestión integral de una institución, que son oportunidades de mejora. Sí, Juan pasa Pablo, que a un veces no poco, tenés acceso a esa información, ¿viste? Como está tan Y esa, escalonada la información, sí, a sí. veces uno no sabe cuál es el recupero del servicio particular y a veces eso también te quita información para ir a dar esa batalla, ¿no? A discutirlo, sí, te entiendo. Juan Pablo, creo que vos dijiste hoy, y un poco respondiendo también a Maxi, digamos, vos mencionaste una palabra que creo que define el cómo gestionar estos cambios. Medir. Vos dijiste, hay que medir, ¿sí? Difícilmente nosotros podemos plantear cualquier tipo de cambio si no tenemos datos contra qué contrastar lo que estamos proponiendo, ¿no? Así Totalmente, que José. si no tenemos ese dato previo, Maxi, es muy difícil ir a proponer cualquier tipo de cambio, ya sea desde lo económico, desde lo estructural, desde lo organizacional, desde cualquier lado. Sí o sí, la primera herramienta que tenemos que tener a mano y para poder plantear cambios, plantear estrategias y modificar voluntades, porque en definitiva cuando uno plantea estos cambios, las decisiones políticas tienen que ver con voluntades de personas también muchas veces, ¿no? Entonces hay que tener el dato medido para poder llevarlo a la mesa de discusión principalmente, ¿sí? Totalmente. ¿Quisiera dar una opinión, puede ser? Sí, Sí, por por favor. supuesto. Mi nombre es Analía, yo trabajo en un hospital público y en un centro de atención de APS. Y la verdad es que me quedé pensando mucho en sus palabras cuando habla de medición, ¿no? Porque todo es medición de variables, medición de datos, la medición de las necesidades, ¿no? Para poder brindar una atención adecuada al paciente. Pero usted dijo una frase que la verdad que me quedé pensando porque dijo, lo que no se mide se paga caro. Y la realidad es que cuando uno presenta datos estadísticos de cómo se maneja un servicio, pero hay falta de personal, obviamente que la atención no va a ser al 100%, como también lo dijo hace un ratito, ¿no? Y el tema de la complejidad del cuidado, porque cuando hablamos de cuidados progresivos, no es que el cuidado crítico está solo en una terapia intensiva. De hecho, yo trabajo en una guardia de emergencias, la cual tenemos diariamente 8 pacientes con monitoreo continuo, 4 pacientes en ARM, 7 pacientes, 5, 4 de salud mental, y la capacidad de esa guardia en un principio era para 8 personas. Se suponía que tenía que estar 24 horas el paciente y se iba derivado a la sala. Pero ¿qué pasa? Las salas están ocupadas, la población cada vez es mayor, la demanda cada vez es mayor. Y la verdad es que diariamente tenemos más de 20 pacientes internados. Y la cantidad de enfermeros son muy pocos. En este momento, al hablar de cuidados progresivos, o sea, ahí también están los cuidados críticos en una guardia de emergencia. No solamente están en la terapia intensiva. Totalmente de acuerdo, no. De lo que es el centro de salud, ¿no? Que uno puede abordar el trabajo de otra manera.
con un trabajo de campo, te acercás más al paciente, tenés más tiempo, tenés más posibilidades de vincular, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo en lo que decís y también creo que le agregaría a tu interpretación cómo lo medís. Si nosotros hablamos de la medición de la carga de trabajo en una emergencia, no nos podemos olvidar de los hitos de trabajo que la emergencia tiene, porque me imagino que atenderás esas 8 camas con tus colegas, pero también atenderás los consultorios. Seguramente no, es que, claro, estamos hablando de que serán más o menos 20 pacientes internados diariamente, los cuales totalmente. Hay 8 con monitoreo continuo, más 4 respirados, y después todas las patologías. Y no se quedan 24 horas, se quedan mucho más, hasta semanas. Utilizamos las escalas, la medición. La verdad es que nuestra nueva gestión en el departamento se interesa mucho en las capacitaciones. Eso es buenísimo, es para destacar, pero muchas veces el equipo no puede participar por falta de tiempo, porque no hay tiempo para ir a la capacitación. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos el paciente? No. Y la verdad, el pluriempleo, ¿no? También. Sí, totalmente. ¿Se va mucho la gente del lugar donde vos trabajás? No, la verdad es que no, porque creo que sinceramente amamos, los que estamos en nuestro hospital, amamos nuestro hospital. Y lo sostenemos como podemos, con todas las fuerzas. Te entiendo. Cuando vos empezás a ver esto como con la lupa del cambio, de la mirada de cambiar, decir, bueno, ¿cómo interpreto todo esto que están diciendo ahí en mi guardia, con 8 camas, con pacientes seguramente complejos y demás? Lo que te pregunté si se iban, básicamente es para entender si tenés mucha rotación de personal, entender si pagás muchas horas extras en ese lugar, si necesitas siempre estar trayendo gente de afuera porque la complejidad del servicio es mucha. Digo, son muchas variables que vos tendrías que poder interpretar como para poder decir, en este lugar no necesito una persona, necesito 5 personas. Digo, no lo podríamos arrojar así, estoy hablando un poco es un trabajo de campo continuo. Exactamente. De hecho, en la sala, en el CAPS, utilizamos el HCI en todo, y en el hospital todavía no, en la guardia, porque realmente a la demanda no se puede. O sea, entonces por eso digo, todo cambio cuesta adaptarse. Creo que lo vamos haciendo, pero es muy complejo, ¿no? Y cuando hablamos de mención, yo me quedé pensando mucho en esto. Lo que no se mide se paga caro, con y así es, porque la verdad es que el sistema de salud está colapsado, o sea, a nivel nacional. O sea, esa es la realidad. Y creo que todos los que estamos hoy acá ponemos lo mejor siempre como damos lo mejor de uno. A veces llegamos, a veces no, esa es la realidad. Pero bueno. Sí, ¿cómo es tu nombre? Analía. Analía, no dejemos de pensar, vos, tus compañeros, lo ves diario, lo ves hace mucho tiempo, el burnout, no dejemos de pensar lo que el personal de salud interpreta, lo que le sucede al personal de salud en estas instancias, en estos lugares, y para no irme de la conversación, pero entendeme que lo hago de adrede, pensar qué costo tiene eso, qué costo tiene personal para cada una de las personas también que están trabajando. Digo, en la medición de la interpretación de la calidad en la atención, más lo que me estás contando, bueno, creo que hay variables también que hay que interpretarlas dentro de ese mismo lugar, pero entiendo lo que decís y obviamente que es algo que habitualmente también podemos llegar a ver. La verdad que me pareció muy buena su capacitación. Le agradezco. Muchas gracias, Analia. Bueno, no sé, José, ¿vos tenés alguna otra cosa? No. Simplemente, destacar que a lo largo de toda esta hora mantuviste el interés en más de 70 personas, Juan Pablo, o sea que qué bueno. fue muy productiva tu presencia, digamos, a través de este medio. Agradecer a todos los que se han conectado, a todos los que han participado activamente en la preparación de este espacio desde la universidad y desde cada uno de los espacios que conforman esta especialización, ¿sí? Y agradecerte a vos, Juan Pablo, por la claridad de conceptos. En algún momento, hace muchos años, cuando estudiaba medicina, hace casi un siglo,
Sí, me acuerdo que si traía un profesor, traía a colación siempre una frase de Ramón y Cajal que decía: la claridad es la cortesía de los sabios, ¿sí? Y creo, Juan Pablo, que tu claridad, ¿sí? Nos habla y nos pone de manifiesto tu sabiduría, que no estamos hablando Gracias. solamente de conocimiento científico o conocimiento desde tu expertise, sino fundamentalmente desde tu conocimiento de la práctica y el contacto con las personas, que no hace otra cosa que Gracias. refrendar la idea esta que también Carlos Díaz, uno de nuestros mentores y docentes, tuyo, nuestro, de Silvia, ¿sí? Que él siempre dice, ¿no? Que hay que organizar nuestros servicios centrándonos en las personas. Y creo que tu exposición y tu claridad pone de manifiesto nuevamente esta idea, ¿sí? Así Muchas que gracias, muchísimas José. gracias, Juan Pablo, Y, por esta y- presencia y y por tus nuevamente palabras. agradecerte un Gracias. montón. Sabes que aprecio muchísimo tu participación y siempre estarás entre, entre mis Gracias. No me hagas personas, emocionar, Silvia, que ya estamos terminando. personas No, referidas te estamos haciendo para, emocionar para seguirte para enganchando, por eso nomás. sí, ya vendrá un nuevo pedido de poder conocer tu experiencia. Así que muchísimas gracias por estar esta hora y media con nosotros. Sé de que tus tiempos son cortos, pero que tuviste desde el primer momento, me dijiste, sí, Silvia, no sé cómo lo voy a hacer, pero sí, sí, contá con eso. Así que te agradezco A ese vos. sí inicial y todo lo que aportaste hasta que llegamos a este momento. Eh, yo no Bueno. sé cómo te pasaron el rol de moderador, no sé si la grabación va a caer en tu Ah, computadora o en dónde, porque pusimos a grabar, pero bueno, acá puedo poner dejar de grabar. Ah, sí, dejar de bien. grabar y ahí Pongo dejar de grabar. sí, y ver si Juan Pablo, sí, Sí. Juan Pablo, ¿cómo estás? Mi nombre es Natalia. Yo te quería hacer una preguntita. Nosotros habíamos formado 3 preguntas, por ahí te puedo hacer 2 de las que formulamos y una que nos surgió ahora. Yo soy jefa del servicio del Hospital de Cipolletti, en la parte de pediatría. Bueno, estoy hace poquito y bueno, nada, la verdad que el seminario me sirve como para ir adoptando algunas herramientas para la parte, digamos, de la gestión de la jefatura. Por ahí una de las preguntas que surgió en base a lo charlado, yo te quería preguntar, o sea, cuando los indicadores de cuidado, por ejemplo, demuestran que hay una sobrecarga en el cuidado para el personal y yo no puedo modificar, digamos, la cantidad de personal porque la limitación o el presupuesto del hospital es poco. ¿Qué estrategias de gestión yo puedo utilizar como para seguir manteniendo esa calidad y la seguridad del paciente, en este caso del paciente pediátrico? O sea, ¿qué Bien. herramientas puedo o qué consejo me das ahí? Mira, cuando nosotros o cuando empezamos a proponer, digo, no hablo solamente de mí, hablo de las personas que están implicando y que están empezando a aplicar el modelo y que tienen un recorrido. Yo me pongo muy contento cuando empiezan a hablar de esto que vos preguntás. Y uno de los primeros niveles de control es conocer tu personal y entender cuál es tu recurso humano y el tiempo que te está aportando ese recurso humano en la atención de tus pacientes. Lo primero es entender cuántas horas estás ofreciendo versus cuántas horas te están demandando. Y una vez que vos tengas ese dato en la mano te vas a dar cuenta si necesitas redistribuir, si necesitas volver a ver los turnos. Lo próximo que te quiero preguntar es, ¿cuáles son las actividades de tu servicio? ¿Las haces todo el tiempo? ¿Todo el tiempo tenés las luces prendidas? ¿Todo el tiempo acompañás a los padres? ¿Todo el tiempo se hace? Bueno, seguramente vos lo sepas. A la mañana se hace esto, a la tarde se hace esto, a la noche se hace esto. Lo tercero que te quiero preguntar es, ¿cómo mantenés el servicio? ¿Quiénes se encargan habitualmente de la reposición? ¿Quién se encarga de mantener estandarizado? ¿Quién hace el control del carro de paro? ¿A qué hora se hace? ¿Lo tenés estandarizado? ¿Le pones las actividades a las personas que más trabajo tienen en las horas que más álgido está? ¿O las dejás para los lugares o en el momento donde están descansando los pacientes y tenés la posibilidad de hacer otras tareas dentro del servicio? ¿Cuántas horas extras estás pagando? ¿Cuánto es tu porcentaje de hora extra en el tiempo? En junio, julio y agosto vos debés tener una demanda que no tenés en enero, febrero y marzo. ¿Estamos de acuerdo? La mayor época de Exacto. Claro. Entonces eso, empezá a pasarlo a... mayo, junio, julio. Exacto. Prepárate para eso, pero trabajando antes.
prepárate antes. Si vos sabes que en enero, febrero y marzo no tenés la misma demanda que vas a tener en los próximos meses, vas a entender cuál va a ser la necesidad de tu recurso material, de tu recurso humano, pero prepárate con datos y compárate vos misma. Lo poníamos en el slide primero, compárate hoy con mañana, el mes que viene con el otro, el año que viene con el otro. Empezá a compararte y eso te va a ayudar un poco mejor a poder proponer mejoras en tu servicio. Bueno, gracias. No, por favor. Bueno, Juan, Bueno. Gracias. Estaremos en contacto. Estamos en contacto. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Chao. Chau, chau. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.